Hola gente de YouTube, ¿cómo están? He vuelto otra vez con un nuevo video, este se titula, Un pacto oscuro. Ocurrido en la provincia de Catamarca. Bueno, espero que lo disfruten, aquí vamos. Hola Matías, ¿cómo estás? Espero que bien. Mira, estuve mucho tiempo en dudas y contarte esta historia que vivimos en carne propia yo y toda mi familia. Al final me decidí porque ya no puedo seguir cargando con esto, necesito desahogarme. Mi familia está compuesta por mis dos padres, mi hermana, yo, soy el mayor de todos, y mis dos hermanas más chicas. En la actualidad mis papás están divorciados. Creo que debido a lo que sufrimos, fue el desencadenante de la separación. Mis padres se conocieron en Tinogasta. Cuando decidieron formar una familia se radicaron en Santa María, Catamarca, compraron un terreno y con el tiempo edificaron la casa. Mi papá tenía una empresa que al principio era poco rentable, con muchas pérdidas en su liquidez patrimonial, pero de un día para el otro se levantó de maravilla en lo económico. Tenía un socio con mucho dinero. Con este mismo hombre se hicieron amigos muy íntimos. Se comenzaron a escuchar rumores en la ciudad que tanto mi papá como su amigo habían hecho un pacto con el demonio para obtener prosperidad económica. En mi pensar nunca di crédito a estos rumores, ya que por aquel tiempo era una persona escéptica, ateo. La razón siempre explicaba todo, pero luego de los episodios que viví cambiaron totalmente mi perspectiva de la vida. A medida que los rumores crecían sobre mi padre, distintos hechos paranormales comenzaron a suceder a la brevedad en mi casa. La primera en sufrir un hecho de esta índole fue mi mamá. Cuenta ella que estando recostada en la cama de su dormitorio se despertó por un sonido escalofriante similar al relincho de un caballo cuando bellaquea desde el living de la casa. Cuando se acerca a ver qué sucedía no encontró nada, pero un dato sorprendente al entrar, el ambiente estaba muy pesado. El siguiente en sufrir una vivencia terrorífica fue mi hermano. Los dos solíamos compartir la habitación. La pieza que teníamos daba al fondo de la casa. Una vez cenando en el comedor con mi mamá, mi hermano llegó muy nervioso y asustado. Nos contó que estando en su pieza vio por la ventana que daba al patio de la casa, una sombra que se movía de un lado al otro. Acercándose, trató de ver quién era por la ventana, pero que solo era oscuridad pura. Esta sombra se le apareció un montón de veces más. Un dato en particular era que en las noches de luna llena o de lluvia esta sombra amorfa tomaba la apariencia de una persona bien definida, llevando un sombrero y un sobre todo oscuro pero jamás dejando ver su rostro. Esta aparición nunca se acercó a mi hermano, solo lo observaba. En otra oportunidad mi hermano me despierta con un grito muy fuerte. Yo un poco asustado y sin comprender la situación, le pregunté qué pasaba. El mismo relato, que se despierta con ganas de ir al baño y que de la nada apareció una mujer muy anciana al borde de su casa. Esta extendió sus manos como queriéndole tocar. Como un acto reflejo prendió la luz y en ese pequeño lapso de tiempo se desvaneció. Mi mamá comenzó a preocuparse bastante por todos estos sucesos, ya que no era solamente ella la que veía o escuchaba cosas. Yo seguía sin creer nada de ello. Por dentro mío pensaba que era una sugestión debido al estrés. Mi forma de ver o entender las cosas, como dije más antes, era de una manera muy lógica. Este pensamiento se iba a modificar días después. Una tarde que estaba viendo televisión, sentí un grito muy fuerte proveniente del patio. Al salir veo a mi madre que gritaba tirada en el suelo. Me decía que no podía caminar. Mientras lloraba me contó que estando parada sintió un golpe en la espalda e inmediatamente se le fueron las fuerzas de las piernas. La ayudé casi cargándola hasta su cama. Lo primero que hice fue decirle que se calmara y llamé a un médico. Este diagnosticó que no había nada patológico que ocasionara aquello. Mi mamá me decía que llamara a una amiga suya que era una medium, que ella la iba a ayudar, pero yo me negué. Incluso le recriminé por creer en esos chantas. Esperamos unos días hasta que nos dieran los resultados de los exámenes médicos, que no arrojaron nada. Ya al ver a mi mamá postrada en cama sin saber qué hacer, decidí comunicarme con esa amiga. Total, no perdía nada. La mujer vino al otro día después de que la llamara. Lo más sorprendente fue que al entrar a la casa me dijo era imposible curar el hogar, ya que había un trabajo muy fuerte sobre el lugar. Fue a ver a mi mamá y con un incienso sahumó la habitación. Al otro día mi madre estaba de pie nuevamente. Esto me hizo plantear la duda en mi mente sobre la veracidad de este tipo de cosas.
Pasaron los días y nuestra vida familiar había adquirido nuevamente su ritmo cotidiano. Comencé a creer que todo ya había pasado, pero no fue así. Una noche me desperté sin razón aparente, ya me estaba a punto de dormir de nuevo, cuando veo que mi puerta de la pieza estaba entreabierta por donde entraba un poco de luz del pasillo. Me pareció raro ya que siempre apagábamos las luces. Me paré para ir al pasillo y apagar la luz, no hice ni dos pasos que veo una mano muy chiquita que agarra el picaporte y lo mueve. Quedé helado cuando veo asomar un rostro horrible lleno de arrugas con unos ojos oscuros como la noche. Quedé petrificado por un momento, cuando reacciono siento como si corrieran. Me fui rápido un poco asustado a la pieza de mis hermanas más chicas para ver si estaban bien y al llegar por suerte estaban bien. Lo vivido esa noche me lo guardé para mí, no quise contar a nadie para que no se preocuparan. Creo que pasaron 2 semanas, cuando de nuevo me despierto a la mitad de la noche. Era impresionante, sentía mucho miedo pero no sabía a qué se debía esa sensación. De pronto empujan la puerta, en mi mente pensé que había sido mi madre que había venido a ver cómo estábamos. Veo entrar una mujer y me horrorizó al ver que esta no caminaba sino que deslizaba sin tocar el suelo. Se acercó hasta el costado de mi cama, pude ver a una mujer muy joven con un rostro muy bonito, pero de un momento a otro se transformó al de una anciana con aspecto cadavérico. Me di vuelta dándole la espalda y comencé a rezar muy asustado pidiendo a Dios que la haga desaparecer. Luego de estar así un momento me volví a dar vuelta y ya no había nada. El hecho más horrible que me tocó vivir fue de noche también. Esa vez mi hermano había salido a una fiesta y me quedé solo en la habitación. Extrañamente no podía conciliar el sueño. Estando en mi cama mirando el techo, siento como si alguien caminara haciendo un ruido muy particular al dar cada paso. Veo cruzar algo por el pasillo y al rato veo colocarse en la entrada de mi pieza, un ser muy alto con 2 cuernos prominentes en la cabeza. No tenía piernas sino unas pezuñas similares a las de una cabra. El ruido que había escuchado un momento antes eran producidos por sus patas. No miento al decir que sentí un miedo indescriptible que congeló todos mis huesos. La desesperación que me produjo esa imagen no hay forma de contar, es algo que no deseo que nadie pasara. Este espectro se metió en la habitación. Mientras se acercaba a mi cama, me sentía tan impotente y desesperado por no saber qué hacer. Me di vuelta dándole la espalda y cerré los ojos para no ver a ese ser tan horrible. Sujetaba con fuerza un crucifijo que me había dado mi mamá y comencé a rezar pidiendo ayuda a Dios y a la Virgen del Valle para que no me hiciera nada. Esa aparición comenzó a caminar alrededor de la cama, de un lado al otro, venía y se iba. Me inquietaba tanto sentir ese ruido, similar al de una herradura de un caballo tocar el suelo. Podía escuchar también una aguja, sonido del toro cuando se enoja. Solo duró unos minutos que para mí fueron eternos. Creo que de tanto rezar mis oraciones llegaron al cielo que de un momento a otro, todo aquello desapareció. En la actualidad esos sucesos tan graves desaparecieron al irse mi papá de la casa, pero sin embargo hechos menores que no tienen explicación, ocurren de vez en cuando. Mi mamá cuenta que es común sentir ruidos en mi habitación. Cabe aclarar que esa pieza no la habita nadie ya que yo y mi hermano estamos estudiando en Tucumán hace tiempo. Ver que las sillas se mueven de un lugar a otro, sentir como si alguien corriera en la terraza se ha hecho moneda corriente en nuestro hogar. Un dato más para aportar, la misma señora de la que platiqué más antes, nos contó que mi papá también estaba involucrado con el tema de la magia negra y que debido a ello se debía este tipo de apariciones en el lugar. Estas cosas relacionadas a mi padre y cómo pudimos salir de esa situación que él mismo había creado tan solo para obtener dinero y cómo se desencadenaron los hechos, te lo contaré en otra historia. Bueno amigos, eso fue todo. Le mando un saludo enorme a mi suscriptor número 1, Manu Pacheco, y no olviden dar like y suscribirse. Soy Tatu Killer y les deseo buenas noches.